y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El apóstol Pablo enseña que todas las cosas pueden ser para la gloria de Dios, que el trabajo no es una maldición, sino un medio de bendición, un instrumento de adoración, un instrumento de edificación. Dios no creó el trabajo para fastidiar al ser humano, sino para dignificarlo. Y por eso en la creación Dios formó al ser humano para que tuviese un empleo, el de labrar y guardar, cuidar ese jardín maravilloso. Así que Jesús dijo, el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo es una bendición. Durante mucho tiempo, la falsa religión cristiana enseñaba que el trabajo era algo vulgar y por lo tanto era mucho más santo que un monje se retirara a rezar que no que fuese a labrar el campo. Pero esta idea equivocada nace de esa confusión, de ese equívoco, de que las cosas hay que separarlas entre lo sagrado y lo profano, entre lo espiritual y lo material. Pero nada hay de eso en la Biblia. ¿Qué fue lo que Jesús estuvo haciendo hasta que comenzó su ministerio público, digamos, con dedicación exclusiva? Pues trabajando, trabajando esos largos años con su padre José, según se creía, claro está, y siendo conocido como el hijo del carpintero. Entonces nuestro Señor estuvo trabajando. Después trabajó en el trabajo del Padre Celestial, como todos sabemos, pero el trabajo es algo que Dios ha creado y que es bueno. Así que es tal que el apóstol Pablo dice que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque alguien que no quiere trabajar no es que simplemente es un holgazán, sino que es alguien que afrenta al Creador. Dios nos creó para poder ser instrumentos de bendición y nos creó con dones, con cualidades, tanto en nuestra mente, en nuestro cuerpo, para que podamos servirle, pues no solamente a través de las oraciones, los cánticos, la predicación del Evangelio, las ofrendas y otras muchas, digamos, actividades más espirituales, podemos decir, sino también aquellas que son comunes. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo tomando un lebrillo y una toalla y lavando los pies de sus discípulos como el más insignificante de los siervos. Recordemos lo que nuestro Señor Jesús nos enseña acerca de la dignidad del ser humano y la dignidad del trabajo. Por eso la palabra de Dios enseña que el trabajo tiene que ser algo que dignifique y que le glorifique a Dios. El trabajo es el eje de nuestra identidad como seres humanos. Y el Señor lo dignificó no solamente con su palabra, sino también con su ejemplo. Pero el apóstol Pablo viene a decir también que los siervos tienen que obedecer en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Hay trabajos penosos, difíciles, duros, pero si lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, como nos enseña la Biblia, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, si lo hacemos para la gloria de Dios, entonces ese trabajo ya no es tan pesado. Es un medio de glorificar a Dios, de beneficiar al prójimo, de dar un testimonio de fe, de lealtad, de fidelidad y de la manera en que podemos obtener el pan nuestro de cada día. Así que el trabajo es sagrado, el trabajo es bendito, el trabajo es una ocasión maravillosa para glorificar a Dios. Claro está, debemos buscar, si es posible, los mejores empleos, los empleos que nos permitan congregarnos en una iglesia evangélica para adorar al Señor, para servir al Señor, tener tiempo para poder leer su palabra, para poder servir a otros, para poder ejercer nuestros dones
y servir a nuestro Señor. Y por lo tanto es algo que debemos pedir al Señor y buscar del Señor, porque hay realmente empleos que son terribles. Pero Dios también nos ayuda con su gracia para que ese trabajo que puede parecer duro, difícil, el Señor digamos, lo haga más llevadero. Y tengamos en cuenta que aunque sea fregar la loza o barrer el piso, o hacer cosas que para los demás puedan ser humillantes, recordemos que nosotros lo hacemos para el Señor. Más humillante que servir de esclavo, no creo que haya nada. Y el apóstol Pablo dice que a Cristo el Señor servís. Es verdad que hay trabajos bien duros, difíciles, pero tenemos entonces que entender que es para el Señor. Pero hay otros trabajos en los que muchas personas están abusando, robando, que están, si son jefes, abusando también de los empleados, y la palabra de Dios es bien firme y clara acerca de esos abusos. No solamente rechaza la pereza, sino también el abuso con juicios muy claros. Y, por ejemplo, el apóstol Santiago, al final de su carta, es realmente radical acerca de aquellos que abusan de los pobres, que no pagan el salario digno y otros abusos semejantes. Nuestro Señor ha querido que el trabajo sea una bendición. Los hombres, los seres humanos, lo hemos convertido en algo muchas veces malo, porque hay tantas y tantas personas que utilizan el trabajo para oprimir, para enriquecerse de una manera que no es lícita, o sencillamente trabajos que dañan al ser humano, que traen y hacen el mal a otros, y que como pasaba con los publicanos y que tantas veces se menciona en el Nuevo Testamento, se aprovechaban de los impuestos para hacerse ricos y abusar de otros, y cuando alguno de ellos se convirtió, enseguida dejaron de hacer tales cosas. Hay muchas maneras de usar el trabajo para la gloria de Dios, pero tristemente muchas maneras de usar trabajos para el abuso, para el pecado y para cosas realmente malas. Pero nuestro Señor nos enseña a que si tenemos empleados o somos empleados, tenemos que tener en cuenta que nuestro amo que está en los cielos nos ve. Sigue diciendo el apóstol Pablo, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y esto es realmente lo que cambia la sociedad cuando entendemos que tanto los empleados como los empleadores todos estamos bajo la soberanía de Dios y todos estamos también expuestos al juicio de Dios y a su severa disciplina si abusamos de nuestro puesto de trabajo o abusamos de trabajadores o simplemente no cumplimos con nuestra tarea dignamente. Cuando alguien es creyente, no necesita una cámara que le vigile constantemente para ver si es un holgazán o un ladrón, sino que simplemente está bajo la mirada de Dios y quiere usar su trabajo para glorificar a Dios. Es verdad que muchas veces nos podemos quejar por nuestro empleo, porque puede ser tedioso, mal pagado, irritante, y además a veces el trabajo se convierte en algo muy duro cuando toca compartir con personas francamente difíciles. Pero en esto debemos buscar del Señor y entender que en cuanto dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres, con toda la clase de personas, y que tenemos la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe haciendo un buen trabajo, un trabajo que es para la gloria de Dios y no simplemente para agradar o simplemente para hacer que nuestro trabajo nos dure, sino que lo hacemos para glorificar a Dios. Sí, toda nuestra vida glorifica a Dios. Aún las cosas pequeñas, aún las cosas insignificantes, aún las cosas que parece que no tienen ningún valor y que pueden ser desde el punto de vista humano despreciables, Dios las considera y las valora porque las hace un hijo suyo. A Dios le pasa como a ese padre que recibe de su hijo, viene tan ilusionado porque ha hecho un dibujo, ha hecho una manualidad en el colegio, y el padre lo toma y lo guarda, incluso lo enmarca
como algo importante, porque aunque pueda estar con muchos defectos y aunque no vaya a ganar ningún premio como artista, pero ese padre lo valora porque lo ha hecho su hijo. Lo ha hecho su hijo de la mejor manera que sabía y lo trae con toda la ilusión del mundo para que sus padres lo valoren. Dios valora lo que hacemos cuando lo hacemos con esa ilusión de servirle. Y puede que sea un trabajo en el campo duro, puede que sea en la ciudad, en la oficina, sea cual sea nuestra labor que estemos haciendo. Todo es para el Señor y todo debe ser con excelencia para su gloria. Por eso el Señor nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando así actuamos, entonces el trabajo se convierte en un medio de adoración. Vamos a orar al Señor. Señor, te pedimos que todo lo que hacemos te glorifique, aun aquellas cosas que nos parezcan insignificantes o que nos parezcan que no tienen ningún valor ante los ojos de los hombres. Somos tus hijos y todo lo que hacemos tú lo valoras. Lo queremos hacer todo para ti, desde las tareas rutinarias de la casa hasta otras empresas importantes que haya que hacer o cualquier otra labor que haya que hacer, sea muy importante o sea insignificante, todo es para tu gloria, porque somos tuyos, te pertenecemos a ti, tú nos has comprado y tú nos valoras. Ayúdanos a servirte con nuestro trabajo. Para la gloria de Cristo te lo pedimos. Amén. Hasta el próximo día.